Capítulo 5. Pero volvamos a lo que prometimos y digamos. Ya hemos mencionado cómo se dividen las criaturas existentes respecto a los astros. Son los tres reinos, porque el mundo entero está ahí, y animales, plantas o minerales no salen de esto. Ten en cuenta que entre los animales hay rangos, en el mejor de los cuales está el ser humano. Después, en el segundo grado los demás animales. Entre los animales los hay que tienen solo un sentido, como la ostra, los hay que tienen 2 senados, los hay que tienen 3, los hay que tienen 4, y los hay que tienen 5. El ser humano tiene 10, 5 externos y 5 internos, ya lo hemos dicho 21. Los animales tienen diferentes características según las especies. Aquellos que en lugar de diestra tienen siniestra y así tienen 2 siniestras. Los que en lugar de labios tienen pico, los nocturnos. Los que en lugar de pelo tienen púas. Los que en lugar de uñas tienen garras. Los que carecen de cabeza y tienen los ojos en el pecho. Los sacrificados, por ejemplo, la langosta y el pescado. Los que tienen la cintura estrecha, como la hormiga. Los que tienen 2 crestas. Los que tienen 2 collares. Los abigarrados. Los que tienen escamas. Los que andan, los que nadan, los que tejen, los que construyen. Los que tienen muchas patas y los que no tienen patas. Los que tienen 178 pezuñas y los que tienen cascos. Los hay intermedios. Hay aves de presa y carniceros terrestres, y también que casi hablan. Como el hombre es combinación de bestia y ángel, así el pez es combinación del ave y los demás animales y la ostra una combinación de animal y mineral que no tiene más que 2 sentidos porque en él domina la terraquidad, como en las plantas. El hombre participa de cada elemento por igual, es el animal más equilibrado, va erguido, está inmerso en la atmósfera y tiene los humores armonizados. De la misma manera se ha dicho, tenlo en cuenta, que cada elemento tiene su animal específico e inseparable, por ejemplo, el pájaro y el aire, el pez y el agua y el genio y el fuego, si es el fuego universal, porque al fuego concreto le corresponde la salamandra y similares. La tierra va con los minerales y las plantas, aunque todos están relacionados y se afectan, porque los arquetipos se afectan entre sí para que cada elemento tenga su específico. La vida y la voluntad del pájaro es volar por el aire y lo mismo el pez en el agua y los animales invisibles y rebeldes en el fuego y todo lo pesado en la tierra, que está más abajo que sus hermanos. A lo mejor alguien dice ¿y cómo se forman los genios en el fuego? Pues lo mismo que en el cuerpo humano, donde hay ejemplos de ello en la ira, la voluntad de mal y la venganza, que no son sino excesos de combustión en el cuerpo aquel, en quien es excesiva se constituye en morada de demonios invisibles a nuestros ojos. A la recíproca hay también ángeles que no captan nuestra vista, pero en nosotros hay ángeles y en el coro angélico, que está por encima del mundo de la naturaleza y por lo mismo los genios, que pertenecen al fuego, están en el fuego. Porque el ser humano es un microcosmos, y nada hay en el mundo superior que no encuentre 179 su semejante y su análogo en el ser humano, pues el hombre como especie es copia del mundo superior. Pero esto ya hemos tenido el honor de repetirlo antes 22. Y volvemos a donde ha quedado interrumpido el discurso diciendo, has de saber, discípulo, que se comprende a costa de la preparación y la preparación a costa de la voluntad. Es cosa sabida que lo que se pretende al reparar los 3 reinos entre los planetas es su instrumentalización de cara al procedimiento en cuyo camino estamos. Aunque los caldeos de los nabateos, los copeos de Egipto, los siriacos de Nabatea, los habitantes de la tierra de Siria y de Etiopía son del área de los coptos, y los kurdos, los hindúes y los persas son del área nabatea en la India y la China tienen sus variedades propias en cada especie de magia, mezclando los componentes de los reinos entre sí y empleándolos en la putrefacción y otros vapores, sazones, secretos, trucos de magia blanca, hechos maravillosos que se encuentran en sus libros. Abu Bekr Ben Wazir relata prolijamente en su libro titulado Sobre la agricultura cosas de los nabateos de las cuales retransmitiré algunas. Por ejemplo, tienen ingredientes maravillosos que despliegan las acciones y las influencias de los astros por la atmósfera después de haberse mezclado con la fuerza ígnea, y el aire empuja la espiritualidad de aquel ingrediente hasta la espiritualidad aprisionada en la persona elegida, porque aunque el aire es un cuerpo sin vida respecto a los otros cuerpos, es un medio para inducir la recepción y el don según la decisión de la gente y de despojar su deseo de cuanto tenga viciado. Así, pues, el aire transmite una potencia por medio de la cual se ejecuta el truco del oficiante, y por eso es imposible subvertir estas cosas una vez hechas, porque son poderes celestes y espirituales entretejidos. Tienen obras de magia simpática montadas entre los miembros del ser humano y las plantas o los otros reinos 180 con las que movilizan la espiritualidad del ser humano para lo que quieren. Y tienen elocuciones con las que también movilizan la espiritualidad en un sector fundamental. Además tienen, como ya dijimos, fórmulas de talismanes de acción externa.
En el libro de Abu Ghalib Ahmad Ben Aloid de Rutbat, el escriba, en su libro titulado Libro de la complexión de las ciencias y el descubrimiento de lo escondido, ha encontrado información sobre la India. Literalmente, un comerciante del Jurasán muy de fiar me ha informado de que ha conocido a un hindú, comerciante en Nizapur y parte en este saber, y que ha conversado con él al respecto y discutido las dudas que se le habían presentado llevándole a la evidencia que él no le había pedido. Estaba presente un mozo de Balj, rico y bien parecido, con quien no tenía ningún ligamen, a quien no tenía interés en captar, pero sin embargo decidió atraerle, inducirle a la sumisión, separarle de su bienestar y sujetarle a mi casa hasta que por decisión mía él le liberara y soltara. Yo le pedí que lo hiciera por dos motivos, uno científico y otro de placer. Cogió él el astrolabio y determinó la altura y las distintas figuras, entonces dijo que el ascendente era Aries regido por Marte y la séptima Libra regida por Venus, y que si patatín y que si patatán. Y luego yo le dije ¿y eso qué significa? Y él me respondió que el ascendente y la séptima son favorables a la cosa que tú quieres porque Marte y Venus son astros de casamiento y placeres, y que Marte estaba por mí y Venus por el otro, y que dadas sus respectivas posiciones cuando se pusieran en trígono, nos faltan 40 días, me dijo, dentro de 40 días el mozo vendrá a ti y estará contigo. En esto cogió un pedazo de piedra de imán, la pulverizó y la amasó con goma de amoníaco hasta que quedó bien mezclado, y con ello hizo una imagen de mi cuerpo 181. Cogió un ajo seco, lo machacó y lo amasó con cera e hizo con ello la imagen del chico que vistió a su estilo. Luego tomó un pichel de porcelana en el que alineó 7 varitas de mirto y de sauce, una granada, un membrillo, una mora, laurel y una bellota en medio del pichel, 4 abajo y 3 arriba en forma de cruz, y colocó primero mi imagen en el pichel y a continuación la del chico con la espalda hacia mí, basándose para hacer esto en que Venus estaba trense a Marte y esté afortunado, como seguiré estándolo hasta el momento en que se encajara con ella la figura del chico, que iría inclinándose hacia mí y el día del trígono la cara de esa imagen habría llegado hasta mi imagen y se habrían pegado cara con cara. Volvió a separarlas, tapó el pichel y me mandó enterrarlo bajo un horno con algunas ascuas y saumarlo con un trozo de sandaraka y dijo unas palabras que después me enseñó de memoria, en hindú, y cuando acabó de pronunciarlas me dijo coge el pichel, yo lo saqué y la imagen del chico se había inclinado hacia la mía como de industria. Sacó las 2 imágenes y reposamos, pero en esto se abre la puerta del sido y nos entra el mozo que llevaba 10 días sin despegarse de nosotros y que su familia le reclama. La imagen suya estaba oculta debajo del horno. Entonces, cuando el hindú vio aquello dice, ya podemos librarle porque he cumplido lo que te prometí. Y cogió una simiente, la amasó con cera y con eso hizo un pabilo que encendió debajo de aquel horno y después, al sacar la imagen, se habían separado, esto para hacerme ver que lo que obraba era extraordinario. Después dijo otras palabras y entre tanto el chico estaba como un borracho que sale de la borrachera. Abrió los ojos y dijo, me dan la venia para que me retire, se la dimos y se fue. Pero aquello dio que hablar porque había estado Das ausente, así que nos mudamos 182 de allí. Esto es lo más notable que he visto sobre tal particular. Hasta aquí el texto del relato del Rutbadi en el libro dicho. Nuestra intención al citarlo ha sido procurar que te afirmes en la cualidad, la positividad y la conveniencia de la actividad en que estamos, de acuerdo con lo que la gente dice en sus libros. Tenlo en cuenta. Ahora voy a aplicarme a lo que te prometimos de atraerse la espiritualidad y de cómo mezclar los elementos naturales para conseguir revelaciones y de cómo obrar con los saumerios y los alimentos en la magia natural. Pero antes hagamos una advertencia. Tú, aspirante, debes fijarte en qué nivel de tus intenciones y en cuál de tus moradas internas emplazas mi libro. Sabe que para componerlo me enfrenté a dificultades, fatigas y desvelos una vez consultado los libros de quienes practicaron este método y lo aumentaron una vez ciertos de su conveniencia. En ello me sustenté emplazándome a transmitirlo, y lo que se apartaba de ello no lo recogí. Para componerlo me serví de 124 libros de entre los escritos por la gente sobre el tema, pero no estaba terminado. Reunir los libros me llevó 6 años, justo lo que había previsto, pero cuando he terminado esto me he tenido que poner a pensar. Tenlo en cuenta, aspirante. Pero vuelvo al propósito y digo de acuerdo con algún antiguo. En cuanto al modo de captar la espiritualidad, el que quiera captarla debe saber la naturaleza del astro cuya espiritualidad quiere captar y cuyas potencias quiere canalizar, tiene que saber que dicha naturaleza, ya lo hemos señalado, posee color, sabor y olor, vestir su cuerpo con ese color y perfumarse con ese olor y ajustar el interior del mismo a la naturaleza y el sabor, lo que conseguirá con determinados alimentos y comiendo más que antes, porque antes solo comía para conservar en salud alimenticia al cuerpo 183, sin mantener relaciones simpáticas con ello, pero cosas así no se le escapan a quien busca.
Hay que seguir con esto hasta que el estómago recibe ese alimento sin apetecer ningún otro. Entonces observa cuando el astro alcanza su posición fuerte en la esfera zodiacal, recto y sin que la órbita de ningún otro astro de naturaleza distinta corte la suya, porque cuando es así la línea que sale de él y acaba en la Tierra es recta y continua. Después, como sabe los cuerpos minerales que le corresponden a ese astro, fabricas de alguno de ellos una cruz hueca según la proporción observada. Dicha cruz debe estar hueca por arriba y por abajo y abierta al aire, el bajo bifurcado. Luego la montas según los accidentes de la figura de lo que pretendes de la espiritualidad y de lo que quieres, por ejemplo, en forma de león o de serpiente, si lo que quieres es guerra o amedrentar a los enemigos, de pájaro si quieres escapar a los miedos, de uno entronizado si lo que quieres es engrandecimiento, poder, gloria y cosas por el estilo. Por lo mismo, si lo que quieres es humillar a alguien y convertirle en dócil servidor, si es humano y sabes cuál es el planeta que le rige y que dominó su nacimiento, debes hacer su imagen de alguna piedra que pertenezca al astro dicho y a su hora, cuando ningún planeta de naturaleza distinta a la suya esté opuesto a su posición, ni en el mismo signo que él, ni en aspecto con él, ni nefastamente relacionado. Esta imagen la pondrás como soporte de la primera, y si lo hicieres para humillar 184 a mucha gente o a alguien cuyo astro regente natal desconoces, entonces hacemos 7 figuras de las 7 piedras que pertenecen a los 7 planetas, a saber, el antimonio a Saturno, la crisolita a Júpiter, el arsénico a Marte, el jacinto al Sol, la hematites a Venus, el talco a Mercurio, el cristal a la Luna, o de lo que, entre lo que les pertenece, pueda sustituirlas. Fabricamos una figura de cada una de estas piedras a la hora del astro al que la piedra pertenece, y las 7 imágenes se utilizan como soporte de la cruz que mentamos antes. Tiene que ser una cruz porque, como hemos dicho, toda cosa está ligada a lo de su misma forma y se opone a lo de forma distinta, y lo que queremos es llegar a la espiritualidad superior con algo que tenga su misma forma, pero como no sabemos qué forma tiene, ni poseemos indicio de que la forma que la espiritualidad tenga sea humana o no humana, adoptamos una expresión simbólica entre tantas de aquellos que construyeron este saber sobre imágenes pero apuntando al significado universal. Está comprobado que las plantas tienen formas diversas, los animales también y lo mismo los minerales, pero a la espiritualidad no se le conoce forma y por eso adoptamos las de la cruz, porque todo cuanto tiene masa se da con esa forma, porque el exterior del cuerpo es la superficie, es decir, tiene longitud y anchura. La cruz es expresión de ambas y por eso la hemos adoptado, porque es forma que nunca repelirá 185 la espiritualidad. Es uno de los secretos manifiestos de este saber. Ahora, nosotros afirmamos que nadie está exento del poder de los 7 planetas mentados. Así que, cuando la espiritualidad se ha comunicado con la imagen y afectado su masa tiene poder y fuerza sobre quien tenga una imagen soporte humana, a la humana, o si es no humana, a la no humana. Cuando hayamos realizado todo este proceso y concluido, según hemos dicho, tomamos un brasero del mismo cuerpo de que hicimos la cruz instrumental con un único agujero en la parte de arriba para que los humos no puedan salir sino por ahí. Luego escogerás para la invocación de las potencias de los espíritus celestes su sitio limpio y abierto al cielo y lo llenas de plantas cuya naturaleza sea como la del astro cuya fuerza quieres captar por simpatía, que no haya por allí, ni cerca ni lejos, más que lo que tú has echado. Entonces ahumas con mezclas de la misma naturaleza que el astro, que pondrás en el brasero, y luego la cruz encima de modo que los orificios incidan para que los vapores se metan por el agujero de abajo y salgan por el de encima. Todo esto hay que hacerlo a la hora propia, y cuando lo haya realizado el humo estará en contacto, gracias al saumerio fabricado, con la porción del astro y con todas las líneas que salen desde él hasta su sitio en la esfera zodiacal, hasta la Tierra directamente y sin interferencia de 186 la línea de ningún otro astro de naturaleza distinta, y así, si lo inferior entró en contacto con lo superior necesariamente lo superior está en contacto con lo inferior, la correspondencia es perfecta y hay recepción y provecho. El que estudia esta ciencia tiene que saber que cada astro tiene un domicilio o soberanía, un exilio y una exaltación incompatibles entre sí, o sea, que un planeta es soberano en determinado asunto, tiene completo poder en ese asunto en el que los otros tendrán poder parcial, y lo propio es procurar conseguir la espiritualidad del astro que tiene aquel poder. Si además coincide que es el astro del invocante, será su trabajo más completo y seguro. Además dice que no es posible conectar las almas espirituales con las almas corporales, sino es con este procedimiento, que es de los mayores secretos de este saber, y quien lo conoce y actúa con él consigue lo que quiere. Luego añade que cuando el hombre sabe que su nacimiento se ajusta al momento particular en que se unieron su alma y su cuerpo y aquella se conectó con este y se mezcló con él bajo la dirección del planeta dominante, ahí se funden la mentada fuerza del alma y la fuerza del astro dicho que tiene el poder en el instante en que el recién nacido acaba de salir y se pone en marcha.
Si el astro es nefasto, el recién nacido en quien se ha fijado ese alma es nefasto, mientras que si el astro fuere fasto será fasto él, sábelo y compréndelo bien. Capítulo 6. 187. Este saber, sosténgate Dios, no puede manejarlo ni investigarlo sino aquel en cuya naturaleza está ello. A esto apunta Aristo en el libro de Istamagis, cuando dice que la naturaleza perfecta es la fuerza del filósofo, la que acrece su ciencia y su sabiduría, y que los sabios tienen en esta espiritualidad, y es su secreto que mantienen entre sí y al que nadie sino ellos tienen acceso, líneas diferentes y ello es el secreto oculto en la sabiduría, porque la sabiduría no tiene ninguna puerta amable ni extraordinaria. Los sabios no puedan desvelar a sus discípulos, ni hacer circular entre ellos por escrito, o de viva voz nada que acabe con el impenetrable secreto, que es la espiritualidad de la naturaleza perfecta. Los sabios han llamado a esta espiritualidad Magis Bukdisuadugdanuthanagadis, estas 4 palabras son el nombre de la espiritualidad de referencia, las pronunciaban cuando necesitaban de ella pues son el signo de la naturaleza perfecta. Asegura Hermes. Quise obtener la sabiduría del secreto y la cualidad de la creación y me citó en un pasadizo oscuro, lleno de tiniebla y corrientes, que de tan oscuro no se veía nada y en el que no aguantaba ningún candil por las corrientes. En esto se me apareció uno 188 muy bien parecido mientras dormía y me dijo: coge una luz y métela entre cristal para protegerla de las corrientes y que así puedas alumbrarte. Entra luego en el pasadizo y cava en medio, quedarás con un talismán ya hecho y figurado. Nada más extraerlo cesarán las corrientes en el pasadizo, que se te iluminará. Cava entonces en las 4 esquinas, donde obtendrás el conocimiento de los secretos de la creación, las causas de la naturaleza y cuanto de maravilloso hay en las cosas y sus cualidades. Yo le dije: ¿y quién eres tú, oye? Y él me respondió: soy tu naturaleza perfecta, si quieres verme llámame por mi nombre. Le dije: ¿y cómo te llamas? Y él me dijo: Magis Bukdisuadugdanuthanagadis. Le pregunté: ¿y cuándo y cómo debo invocarte? Dijo: cuando la luna pare en la cabeza de Aries, tanto si es de día como si es de noche, te metes en una casa limpia y en el rincón oriental pones un velador alzado del suelo en algo y coges 4 vasos de una relde de capacidad de cada, que llenarás de los siguientes aceites: de almendra, de manteca, de nuez y de sésamo. Entonces coges otros 4 vasos como los primeros y los llenas de vino. Después haces confite de aceite de nuez, manteca, miel y azúcar, dulce por demás. Luego coge los 8 vasos 189 y el confite ya hecho y una fuente de cristal y ponelo primero la fuente en medio del velador y encima el confite y los 4 vasos de bebida alrededor mirando a los 4 puntos y empiezas por oriente, luego occidente, después sur y después norte. Entonces empiezas con los aceites, el de almendra a oriente, frente por frente con la bebida, luego el de nuez a occidente, luego la manteca al sur y luego el sésamo al norte. Esta distribución la he encontrado en el libro de Istamatis 23. Después coge una vela, enciéndela y ponla en medio del velador, entonces coges 2 braseros llenos de carbón y quemas en uno cauterio e incienso y en el otro aloe matán. Ahora te yergues mirando al oriente y dices 7 veces: Magis Bukdisuadugdanuthanagadis y enseguida: yo os invoco, espíritus poderosos, espiritualidad excelsa, prudencia de los prudentes, inteligencia de los inteligentes, ciencia de los sabios. Respondedme, presentaos a mí, acercadme a vuestros procedimientos, dirigidme con vuestra sabiduría, sustentadme con vuestra fuerza, hacedme comprender lo que no comprendo, enseñadme lo que no sé, hacedme ver lo que no veo. 190, apartadme de los desastres de la ignorancia, el olvido y la dureza, llevadme al nivel de los sabios más distinguidos en cuyos corazones mora la prudencia, la sabiduría, el despejo, el discernimiento y la comprensión. Morad en mi corazón y no os separéis de mí. Esto lo dice en el Istamatis y si lo haces me verás. También dice: los sabios deben conseguir esto de su espiritualidad 1 o 2 veces por año, una deferencia para su naturaleza perfecta. A ello les invita la advertencia de Hermes, sabio entre ellos, y saben que si comen es por amor y concordia, y que cuando comen ese alimento se comen a quien aman. Dijo Aristo que todo sabio tiene una fuerza que le llega de la espiritualidad, que le fortalece y le inspira y le abre las puertas cerradas de la sabiduría. Dicha fuerza está relacionada con su estrella superior, que le rige, que le cuida y le alimenta. Los sabios y los reyes se ganaban a esta espiritualidad con la invocación dicha, y con los nombres les otorgaba su ciencia y su sabiduría en la gestión de su autoridad y el acierto de su juicio, le libraba de las acechanzas de la gente de mal de sus reinos, les ayudaba en el gobierno y todas sus manifestaciones eran obedientes a la espiritualidad. Dice Alejandro: oh rey, la que te rige a ti te ha revelado sus nombres y te ha descubierto el secreto escondido en ella, y si la mansión del rey y su poder no estuviera. 191, conmigo no se lo hubiera descubierto ni se los hubiera revelado.
Cuando salgas, haz esta invocación y di los nombres de la espiritualidad que ella te favorecerá, te fortalecerá, te hará vencer a quien se te enfrente, superar lo que te parecía difícil y vencerlo. Si lo haces no estarás ignorante y solo te placerás en ellas porque las estrellas son la cabeza que dirige el mundo y en ellas se basan los dos cosmos, pequeño y grande. Así pues recurre a las espiritualidades de tus 4 estrellas que son la naturaleza perfecta, pues en los nombres de las 4 que te he revelado está el secreto de los secretos. Son 4 porque 4 son los elementos. Invócalas, pacta con ellas en todo momento, refugiaré en ellas de tu cosa y de cuanto no comprendas, porque yo he visto en tu estrella superior que vencerás a Persia y matarás a sus reyes, aunque al principio de dejar tu país por el de Persia encontrarás resistencia en aquellos. Si te agobias por ello y desesperas, deben ser pon en relación la espiritualidad de tu naturaleza perfecta con tu estrella con una invocación que sea tuya y refugiaré en ella cuando la fatiga te pueda y queda conectado con tu estrella, enseguida se concentrarán sus rayos con su fuerza contra los aliados del rey de Persia, sus ministros y sus generales y te ganará el sentimiento de sus corazones. Tú les indicarás que maten a su rey y ellos aceptarán tu demanda y entonces irán y deliberarán, decidirán por ti y sus sentimientos se adherirán a ti. Se juntarán para ejecutar al rey, te presentarán su cabeza, atentos y obedientes a ti. Te veo victorioso y por encima de todos los reyes, temerosos de ti, solícitos de tu alianza. Te veo morir en una tierra de hierro con el cielo de oro después de haber sido el terror de las naciones, haber matado a los reyes, haber acumulado bienes y tesoros. Esto es lo que veo sobre la fuerza de tu estrella, la victoria de tu autoridad y la espiritualidad de tu naturaleza perfecta. Este es el texto en que Aristo habla de eso. 192 En las crónicas persas he descubierto cosas que paso a detallarte. Cuando Alejandro se enfrentó al rey de Persia, había un número incontable en oposición al número de hombres que tenía Alejandro. El rey de Persia preguntó por su historia y sus cosas y por qué había ido y le señalaron que era noble y que mandara a alguien a su encuentro. Y entre otras cosas el rey de Persia dijo: veo que el mundo superior acoge y señala a este hombre y por tanto quien le combata combatirá al mundo superior, y quien combate al mundo superior pierde necesariamente. Exactamente lo que Aristo había dicho a Alejandro. Y en el libro de antes asegura que el primer sabio que obtuvo el talismán y quien se le manifestó la espiritualidad que le dio a obras maravillosas, le otorgó su naturaleza perfecta, le favoreció y le alumbró los arcanos de los misterios y le dijo: yo estoy contigo y no me apareceré a nadie más, sino quien me invoque por mi nombre y me haga una ofrenda a mi nombre Carfasaís. Este hombre miraba con los ojos de su espiritualidad y sabía con corazón espiritual. Entre él y Adamanus, o sea Adán, había 10 padres y 1260 años. Desde así, al sabio que trabaja en los talismanes le conviene ocupar su alma, su corazón, su inteligencia y su intención exclusivamente en eso, porque el talismán tiene que estar hecho con la atención del pensamiento y la intención de estimar a los espíritus celestiales entre sí. Y quien trabaja además con algún otro aspecto de la sabiduría, tiene así la intención y la inteligencia fracturadas y no puede comprender ni manejar sus 193 diversos aspectos. Hasta aquí las palabras. A esto apunta el hindú Tamtam al utilizar la idea en el principio de su libro y hacer de la idea el pilar de su libro. Asegura también: el talismán se llama talismán porque son potencias espirituales reunidas por la intención y aplicadas a aquello en que ésta está aplicada. Las potencias espirituales son 4. La energía que se transmite al mundo, la espiritualidad del órgano con que se atrae esta espiritualidad, la espiritualidad de la intención impecable y la espiritualidad del trabajo manual. Estos 3 espíritus son el órgano. La intención y la técnica se encuentran con la energía difusa con la que se atraen sus rayos y se liga una parte de ellos en lo que se quiere, como el espejo pulido que cuando el hombre lo expone a la luz del sol y vuelve ese lado hacia la sombra, arrastra con la luz los rayos de la luz y los proyecta en la sombra que se alumbra e ilumina sin que se merme la luz original. Pues igual son las 3 espiritualidades que inciden en la energía difusa o espiritualidad del movimiento y el reposo, que las aglutina. Esto es lo que dice sobre el significado del nombre de talismán. Al principio del mismo libro dice: lo primero con que debes empezar respecto a ti es la peculiaridad de tu alma, dirigiéndote a la espiritualidad que te rige asociada a tu estrella, o sea, a la naturaleza perfecta que se refiere el sabio Hermes en su libro, que es el microcosmos, que es el hombre cuando posee naturaleza perfecta, tiene un alma similar al disco del sol que fijo en el cielo ilumina con sus rayos todo horizonte. Igual 194 es la naturaleza perfecta cuyos rayos están en el alma y atraviesan y tocan las potencias sutiles de la sabiduría y las arrastran hasta ponerlas en el alma que es su sitio, igual que los rayos del sol arrastran las fuerzas del cosmos y las alzan por las atmósferas. El sabio Sócrates afirma que a la naturaleza perfecta se le dice sol, raíz y tronco del sabio.
A Hermes le preguntaron y le dijeron que con qué mejorar la sabiduría, y él respondió que con la naturaleza perfecta. Entonces le dijeron: ¿y qué es la raíz de la sabiduría? Y él respondió que la naturaleza perfecta. Le preguntaron también: ¿y cuál es la clave de la sabiduría? Respondió que la naturaleza perfecta. Entonces le preguntaron: ¿y qué es la naturaleza perfecta? Y él respondió que la espiritualidad del filósofo, que le rige ligada a su estrella, que le abre los cierres de la sabiduría, le aclara las dudas, le inspira la rectitud, y le muestra las llaves de las puertas en el sueño y la vigilia. La naturaleza perfecta del filósofo es como el buen maestro que da al niño palabra tras palabra, y que una vez asegurado un aspecto del saber le introduce en otro, sin que el niño pueda temer carencia ninguna de sabiduría, mientras ese maestro esté con él, porque le aclara las dudas, le hace superar las dificultades y le inicia en el aprendizaje de lo que no le ha pedido. Así es la naturaleza perfecta para el filósofo. Tenlo en cuenta, pues, por lo que hemos dicho, que este saber no le viene a quien tiene la teoría y la práctica del mismo, ni tampoco al que se ocupa de sus arcanos, sino a aquel en cuya naturaleza está ello. Este ha sido el motivo de que te haya citado lo que dice el sabio Aristo sobre eso. Entiéndelo. Capítulo 7. 195. Entre las actividades de los sabios está la de captar las fuerzas de los astros, que cita el astrólogo Tibrí. Dice literalmente: he comprobado que los sabios principales y los servidores de los templos invocan a los astros y los utilizan según refiero. Dicen que cuando se quiere comunicar con una estrella o pedirle algo, hay que llenarse primero de fortaleza de Dios. Ensalzado sea, hay que purificarse de falsas creencias y de la suciedad de la ropa, redimirse, despejarse y considerar a cuál de los 7 planetas hay que encomendar la necesidad, y de la naturaleza de cuál de los astros superiores es quemar sus saumerios e invocarle con su plegaria cuando esté en una posición fuerte. Y que si haces todo eso, se te soluciona la necesidad y consigue lo que habías pedido. A Saturno se le piden las necesidades referidas a las autoridades, los grandes, los notables, los reyes, los antiguos, los eremitas, los cortijeros, los huéspedes, los herederos, los mayordomos, los agentes, los labradores, los albañiles, los siervos, los ladrones, los padres, los abuelos y los mayores, cuando estuvieres triste o padecieres enfermedad de la bilis negra y cualquier asunto de su naturaleza según te la he descrito. Refuérzale con Júpiter, que repara lo descompuesto. Puede darse que uno le encomiende algo a un astro y que ese astro le traspase la petición a otro y que la cosa se solucione. Pero solo hay que pedir las cosas al astro apropiado. 196. A Júpiter pídele de cuánto se le asemeja y de quién está en su dominio, por ejemplo, la gente de los rangos superiores y quienes tienen prioridad. Ulemas, jueces, alfaquires, magistrados, gente de leyes y religión, intérpretes de visiones, eruditos, ascetas, sabios, reyes, califas, nobles, grandes, ministros, niños, hermanos menores, demandas de paz y comercio, pídeselo a él. A Marte pídele cuantos elementos quieras de la gente de su natural, como guapos y alcahuetes, disidentes y agentes, séquito del soberano, campeones y soldados, gente de la oposición, colaboradores en la decadencia de las casas, la difamación, empresas de sangre y fuego en general, en la industria y la manufactura del hierro, guerreros, domadores, pastores, ladrones, salteadores de caminos, antagonistas y contrincantes, los hermanos medianos. Y pídele a Marte además cuantas cosas de su natural quieras, como enfermedades de abajo, la sangría y la aplicación de ventosas. Cuando Venus le asiste, libera lo retenido y compone lo descompuesto. Al Sol pídele lo que quieras en cuanto a necesidades de los reyes, califas, jefes, coronados, poderosos y fuertes, nobles, príncipes, héroes, campeones, los que se basan en el derecho, los que impugnan el engaño, los que aman las loas hermosas, los jueces, alfaquires, sabios, filósofos, grandes, señores, ulemas mayores, la gente serena, tranquila y sagaz, los de rango superior, los padres, los hermanos mayores. Pídele cuanto necesites para ellos y respecto de ellos, por ejemplo, dinero, autoridad, poder y cosas parecidas. 197. A Venus pídele cosas de mujeres, muchachas, esclavas, queridas y lo a ella ligado, de los niños y el amor de los niños, de los amantes y enamorados, adúlteros y sodomitas, fornicadores y lesbianas, músicos de lugares públicos y fiestas, autores de canciones, maricas impotentes, hermafroditas y eunucos, esclavos, siervos y mozos, subordinados y adláteres, y en general de la gente imaginativa y alocada, de esposas, madres, tías maternas, hermanas menores. Asístela con Marte, pues es muy aficionada y muy inclinada a él. A Mercurio pídele cosas de escribanos y contables, técnicos y astrólogos, predicadores y eruditos, oradores y sabios, filósofos y médicos, quienes detentan la palabra.
literatos y poetas, hijos de reyes y ministros, gobernadores y cancilleres, administradores y negociantes y mercaderes, de cuantos se dedican a actividades teóricas y prácticas, de los adversarios y acreedores, siervos, hermafroditas y niños, pajes y sirvientas, hermanos menores, artesanos, grabadores, pintores, joyeros y todo lo de parecida naturaleza. A la luna pídele cosas de reyes y virreyes, gobernadores, recaudadores de impuestos y encargados de correos y posta, emisarios y embajadores, nómadas y labradores, constructores y arquitectos, terratenientes y administradores y dirigentes, navegantes y viajeros por mar, el vulgo y el común de la gente, los encantos y hechizos de las mujeres y las que de ellas estén preñadas, el servicio de los reyes, las madres, las tías maternas y las hermanas mayores. Lo propio es que a ningún astro le pidas nada que no esté en su naturaleza, así que tenlo en cuenta. 198 Aquí te detallo sus naturalezas y concretamente las cosas de este mundo que rigen. El primero y de más alta posición y más cercano a la esfera zodiacal es Saturno, cuya fuerza es lo frío y seco y cuya esencia es ominosa y corrupta. Es apestoso, desagradable, artero y timorato. Cuando quiere algo traiciona, divide y amedrenta. Rige las obras de los huertos, los ríos, el arado y la agricultura, de la abundancia de dinero, la avaricia, la pobreza y la discordia, los viajes largos y peligrosos. Rige además el abismo, el rencor, la malicia, la doblez, el prejuicio, el poco trato con los demás y cualquier actividad que provoque injusticia, violencia, represión, alteración, cansancio, fatiga, debilidad y corrupción. La sinceridad, el afecto, la constancia, la vejez, la lentitud y la construcción, y después el abismo, el miedo, el mucho pensar y preocuparse, las pruebas, la ira, la obstinación, la mala suerte, las tristezas, las penas, la dificultad, la adversidad, la muerte, la truenería, las herencias, el bochorno, las cosas antiguas, la conceptuosidad, la verbosidad y las ciencias ocultas y todo lo secreto. Cuando está retrógrado rige la humillación, la debilidad y también el vínculo y la perseverancia con las cosas. Si está en aspecto con un astro, cuando él y el otro astro están retrógrados, está muy débil y en su peor situación. Si le pides algo cuando está retrógrado señala dificultad, adversidad y posibilidad de cargas muy pesadas al respecto. Si está en posición fuerte se multiplica su maldad, pero si está en el ascendente su humor se atempera. La fuerza de Júpiter es el calor y la humedad moderada, su esencia es benéfica. Es el segundo y no está tan airo como Saturno. Rige la vida, los cuerpos animales, el origen, el 199 ser, al aumento, el crecimiento, la similitud y la proporción de las cosas, la dignidad, la sobriedad, la sinceridad, la honestidad, la bondad, la probidad, la obediencia, la piedad, el agradecimiento, el aprecio, la paciencia, la solidez, el entendimiento, la prudencia, el aguante, el entusiasmo, la superioridad, la conciliación, el honor, la agricultura, el triunfo, la jefatura, el deseo de hacer dinero, las herencias, el buen carácter, las limosnas, la generosidad, los dones, la cooperación, el amor por la edificación y las viviendas habitadas, el gusto en apiadarse de la gente, la fidelidad a la palabra dada, la buena fe, el amor a las bromas, el humor, las galas, la forma, la alegría, la risa, el hablar, la facilidad del palabra, el holgar con las personas gratas, el mucho matrimoniar, el amor al bien trato con lo conocido y el rechazo de lo desconocido. La fuerza de Marte es el calor y la sequedad ardiente y su esencia ominosa y desarreglada rige la corrupción, la destrucción, la aridez, la sequía, los fuegos, el incendio, la discordia, las sangres y toda cosa repentina, la opresión, la violencia, la pena, el homicidio, las guerras, las revueltas, la disensión, la dispersión y la corrupción de las cosas, las calamidades, el sufrimiento, los golpes, la cárcel, la estrechez, los fugitivos, la pelea, la inconstancia, la obstinación, la precipitación, la insolencia, la mala lengua, la escasa alegría, la mentira, la maledicencia, la poca vergüenza, el viaje, el nomadismo, el extrañamiento, la soledad, las adversidades, la vehemencia, la ira, la transgresión de las prohibiciones, el miedo, la impiedad, la lealtad, la disolución, la malicia, la fidelidad a la palabra dada, las malas obras, el poco bien, el mucho pensar las cosas, las prácticas eróticas abominables, por ejemplo el bestialismo y el adulterio, el aborto, la traición, el robo, el engaño, la estafa, la mala vecindad, la mucha fatiga, el error, la antipatía, la malevolencia, el salteo de caminos, el pillaje, las intrigas, la fractura de paredes y el allanamiento de puertas, la maledicencia, la difamación y toda actividad sin valor positivo ni beneficio.
200. La fuerza del sol es el calor y la sequedad y su esencia alternativamente corruptora y constructiva, dañina y provechosa, ominosa y benéfica, rige la mente, la comprensión, el conocimiento, la valentía, la intrepidez, la investigación, la fuerza, la intensidad, la combatividad, la violencia, la agresividad, la opresión de la diferencia, la aceptación de lo común, el daño a todo lo que está cerca, el mejoramiento de lo que está lejos, lo muy útil, lo muy perjudicial, la fidelidad al pactado, la inducción al bien en la gente, la alegría, la consecución de los objetivos, la verbosidad, la rapidez de respuesta, el amor a todos los bienes, la buena fama, la exaltación pública, el trato con los demás, y toda la virtud y característica necesaria a los reyes y los jefes en su gestión y su política, en la administración de los metales nobles, la realización de las coronas y los espléndidos accesorios reales, y los que fabrican hábilmente cosas de los. La fuerza de Venus es el frío y la humedad, y su esencia benéfica rige la limpieza, el asombro, el esplendor, la vanidad, el temperamento, el amor al canto y la diversión, la risa, las galas, la felicidad, la alegría, el baile, la música, el tañido de las cuerdas de los laúdes, los cantos, las fiestas de boda, el perfume, la esencia, la composición de melodías, las tablas reales y el ajedrez, la temeridad, el heroísmo, el adulterio, la desvergüenza, la afición por las mujeres y la confianza en ellas, la pompa, la generosidad y la largueza, la libertad de espíritu y la tolerancia, el buen carácter, la belleza, el esplendor y el mucho apasionarse por todo, la adhesión a la falsa fe, el amor por las bebidas embriagantes y su uso, el mucho matrimoniar por maneras diversas, como la copulación por detrás y el bollo y la afición a los niños, la inclinación a la justicia y la equidad, el amor a ellos, la pasión, el afecto y la aceptación, la composición y ornamentación de diademas y la composición de coronas, el bien decir, el escarnio, la negligencia, la pobreza de espíritu, el disfrute de todo lo bueno que precede a la concupiscencia, la fabricación de tintes, el artesanado 201 del oro, el comercio y venta de perfumes. Patrocina los lugares de devoción y la entrada en religión y devoción, y suyos son los deseos que impiden la perfecta sabiduría. Mercurio es pronto al cambio, asimila su fuerza y su naturaleza a las de los demás planetas y sus naturalezas. Rige la mente, la palabra y el discurso, y después la profundidad, la sagacidad, la inteligencia, la buena instrucción, la polémica, las letras, la filosofía, el progreso del saber, el cálculo, la medición, la geometría, la astrología, la adivinación, la auguración, el presagio, la auspiciación, la escritura, la elocuencia, la expresividad, el bien decir y la facilidad del palabra, el conocimiento de las ciencias, la memoria, su acuidad y prontitud en todas las cosas, el hacer versos, el saber de libros y divanes de poesía, la obtención y el estudio de los secretos encubiertos, la inspiración profética, la inclinación, la piedad, la misericordia, la confianza, la dignidad, la alegría, la dilapidación de dinero y mercancías, la compra y la venta, el tomar y el dar, la asociación y las querellas, el pensamiento, la astucia, el engaño, la impostura, la picardía, la malquerencia, la mentira, y después el fondo, el ignorarlo, la utilización de libros falsos, la enemistad, el miedo a los enemigos, la rapidez de acción, la inestabilidad, la buena mano, la industriosidad, la destreza en todo, el anhelo de toda actividad agradable, la acumulación y la dilapidación de bienes, la paciencia, la ayuda y la abstención del mal. La fuerza de la luna es la frialdad y la humedad, y su esencia benéfica rige el comienzo de las actividades, el mucho pensar las cosas, la renovación del alma, la calidad de la visión, la elocuencia, el despejo, la prosperidad, el logro de las cosas que se quieren, se hace o gusta, las buenas disposiciones, la compañía, la agilidad espiritual, el donaire, la rapidez de movimiento, la integridad del corazón 202, el mucho comer y poco ayuntar, la conservación del patrimonio, la abstención del mal, el ansia de elogios y de precio, la belleza, la alegría, el saber de las ciencias superiores, el conocimiento, la divulgación de lo secreto, el casamiento, la educación de los niños de los demás, el favorecer a los de la propia casa, y hacerles queridos y honrados por la gente, el poco deseo de lo sucio inevitable en cualquier cosa, la facilidad para olvidar, la expresividad, el apartamiento de la sabiduría, el amor a la mentira, la envidia, la cobardía, la iniquidad, la inquietud, la apatía, la pereza, la bajeza, la precipitación, la prodigalidad y la dispersión. Si quieres confidenciar con alguno de los 7 planetas, a lo que te indico. Empecemos refiriéndonos a Saturno. Si quieres fiarte en él, estar en sus misterios e invocar su espiritualidad para que se manifieste en sus potencias, los mejores momentos son cuando está exaltado en Libra y después en Acuario, que es su domicilio y ahí se alegra. Luego en Capricornio, que es su segundo domicilio.
de no estar en ninguna de las posiciones que hemos mencionado, que esté en alguna que equivalga, por ejemplo, limitando con ellas o en trígono con ellas, o oriente, o en los ángulos o en los signos sucedentes. De aquellos el mejor es el ángulo del medio del cielo, o que esté en órbita impecable o en una zona masculina. Lo mejor de todo es que esté en alguna de sus posiciones fuertes, como ya dijimos, en órbita impecable, limpio de nefastos, brillando en el centro del cielo. Tienes que tener especial cuidado con los elementos nefastos porque se trata de Saturno. Si está encuadrado con Marte o en su domicilio de caída, significa que el planeta está en buena posición, exento de nefastos, y que en ese momento es como el hombre de buen corazón, a quien no se le pide nada que no satisfaga. Pero si está eclipsado o nefasto, retrógrado o cayendo del ascendente, es como el hombre insatisfecho que solo se ocupa de sí. Así pues, cuando está Saturno en alguna de las posiciones arriba mencionadas, 203 está en situación adecuada. Y si quieres consultarle, ponte vestidos negros, una capa negra, que tal es la indumentaria de los sabios, o aunque sea una chupa, pero siempre negra, y ve al sitio en que quieras confidenciar con él obediente y humildemente, como afligido y triste, cabizbajo, caminando despacio, tranquila y claramente, te le presentas con la indumentaria judía, porque él es señor de sus moradas, con un sello de hierro y un brasero de hierro también en que quemar la mezcla siguiente. Coge opio, estoraque, azafrán, lengua de carnero, cardamomo, cortezas de incienso, pelusa de lana, aceite de coloquíntida, cráneo de gato negro, a partes iguales. Lo mueles bien molido, y lo amasas con orines de chivo negro, y luego lo das forma de pabilos que te llevarás y que quemarás por unidad durante el rito de la consulta con él. Le recibirás de frente y dirás mientras el humo sube: magnífico Señor, el del nombre grande y el rango de alteza, tu espiritualidad. Oh Señor Saturno, frío, seco, tenebroso, benéfico, veraz, amistoso, leal, fiel, protector, único, impar, sólido, lejano, profundo, veraz, promisor, cansado, tenaz, retirado con la tristeza y la pena, extraño la alegría y el entusiasmo, venerable, añoso, astuto, experimentado, acechante, agudo, listo, comprensivo, positivo, destructor, desgraciado por su lado nefasto y feliz por su lado fasto. A ti pregunto, oh primer Padre, si en razón de tus enormes virtudes y tu noble conducta no harías por mí esto y lo otro. Y te postras ante él humilde, sumisa y obedientemente, con mansedumbre y consideración, y, postrado, repites 204 la invocación varias veces, que la necesidad que le sometes se soluciona. Pero procura que la hora en que te diriges a él sea la suya y también el día, porque ayuda al buen éxito. Tiene una segunda invocación y otro saumerio que algunos utilizan. La receta es de un patriarca armenio y es de Sabina, no es de tuya. Dátil prensado y ácido a partes iguales, se machaca y se amasa con caldo de arrayán y se hace bolas que se retiran, y cuando es necesario hace lo que he referido, le recibes de frente y les ahumas diciendo: en el nombre de Dios, en el nombre de Ishbel, arcángel de Saturno en todo cuanto es frío y hielo, Señor del séptimo cielo, yo te invoco por todos tus nombres. Saturno en árabe, Kaiwan en persa, Cronos en latín, Cronos en griego, Shansar en hindú. Por el dueño de la construcción superior, tienes que responder a mi invocación y atender mi súplica. Por la obediencia que debes a Dios y su poder, hazme esto y lo otro: el saumerio, que esté en un brasero de hierro, y cuando hayas acabado la fórmula y el saumerio haya hecho lo que le es propio, te prosternas ante él y repite la fórmula varias veces. Luego alabas al Creador, le exaltas y le ofrendas un cabrito negro, sin mota de blanco. Cuando lo hayas degollado, lo quemas en un fuego vivo de modo que su humo suba por el aire. Te lleva la sangre y codo el hígado para usarlo en sus obras, y tu petición se cumplirá según deseas. Cuando quieras consultar algo a Júpiter, vístete de blanco y amarillo, humilde y modestamente, según la indumentaria de los monjes y los cristianos, pues es señor de sus moradas. Debes hacer todo cuanto hacen los cristianos, que se acogen a él con una especie de hábito melado, el cordón y la cruz. En tu dedo un sello de vidrio, sobre ti una capa blanca, en tu mano un brasero preparado para asomar 205. En la mezcla pon sandaraca, incienso líquido, para de paloma, madera de peonía, que es una madera que cuando se rompe tiene dentro una cruz, caña olorosa, resina de pino, grano de enebro, a partes iguales, y se amasa, después de machacado, con vino. Luego lo haces pabilos que empleas cuando sea preciso. Tu postura y actividad tienen que ser las que hemos mencionado para Saturno. Capítulo 5. Pero volvamos a lo que prometimos y digamos:
Ya hemos mencionado cómo se dividen las criaturas existentes respecto a los astros. Son los tres reinos, porque el mundo entero está ahí, y animales, plantas o minerales no salen de esto. Ten en cuenta que entre los animales hay rangos, en el mejor de los cuales está el ser humano. Después, en el segundo grado los demás animales. Entre los animales los hay que tienen solo un sentido, como la ostra, los hay que tienen 2 senados, los hay que tienen 3, los hay que tienen 4, y los hay que tienen 5. El ser humano tiene 10, 5 externos y 5 internos, ya lo hemos dicho 21. Los animales tienen diferentes características según las especies. Aquellos que en lugar de diestra tienen siniestra y así tienen 2 siniestras. Los que en lugar de labios tienen pico, los nocturnos. Los que en lugar de pelo tienen púas. Los que en lugar de uñas tienen garras. Los que carecen de cabeza y tienen los ojos en el pecho. Los sacrificados, por ejemplo, la langosta y el pescado. Los que tienen la cintura estrecha, como la hormiga. Los que tienen 2 crestas. Los que tienen 2 collares. Los abigarrados. Los que tienen escamas. Los que andan, los que nadan, los que tejen, los que construyen, los que tienen muchas patas y los que no tienen patas, los que tienen 178 pezuñas y los que tienen cascos. Los hay intermedios. Hay aves de presa y carniceros terrestres, y también que casi hablan. Como el hombre es combinación de bestia y ángel, así el pez es combinación del ave y los demás animales y la ostra una combinación de animal y mineral que no tiene más que 2 sentidos porque en él domina la terraquidad, como en las plantas. El hombre participa de cada elemento por igual, es el animal más equilibrado, va erguido, está inmerso en la atmósfera y tiene los humores armonizados. De la misma manera se ha dicho, tenlo en cuenta, que cada elemento tiene su animal específico e inseparable, por ejemplo, el pájaro y el aire, el pez y el agua y el genio y el fuego, si es el fuego universal, porque al fuego concreto le corresponde la salamandra y similares. La tierra va con los minerales y las plantas, aunque todos están relacionados y se afectan, porque los arquetipos se afectan entre sí para que cada elemento tenga su específico. La vida y la voluntad del pájaro es volar por el aire y lo mismo el pez en el agua, y los animales invisibles y rebeldes en el fuego y todo lo pesado en la tierra, que está más abajo que sus hermanos. A lo mejor alguien dice ¿y cómo se forman los genios en el fuego? Pues lo mismo que en el cuerpo humano, reyes, califas, nobles, grandes, ministros, niños, hermanos menores, demandas de paz y comercio pídeselo a él. A Marte pídele cuantos elementos quieras de la gente de su natural, como guapos y alcahuetes, disidentes y agentes, séquito del soberano, campeones y soldados, gente de la oposición, colaboradores en la decadencia de las casas, la difamación, empresas de sangre y fuego en general, en la industria y la manufactura del hierro, guerreros, domadores, pastores, ladrones, salteadores de caminos, antagonistas y contrincantes, los hermanos medianos. Y pídele a Marte además cuantas cosas de su natural quieras, como enfermedades de abajo, la sangría y la aplicación de ventosas. Cuando Venus le asiste libera lo retenido y compone lo descompuesto. Al Sol pídele lo que quieras en cuanto a necesidades de los reyes, califas, jefes, coronados, poderosos y fuertes, nobles, príncipes, héroes, campeones, los que se basan en el derecho, los que impugnan el engaño, los que aman las loas hermosas, los jueces, alfaquíes, sabios, filósofos, grandes, señores, ulemas mayores, la gente serena, tranquila y sagaz, los de rango superior, los padres, los hermanos mayores. Pídele cuanto necesites para ellos y respecto de ellos, por ejemplo, dinero, autoridad, poder y cosas parecidas. 197 A Venus pídele cosas de mujeres, muchachas, esclavas, queridas y lo a ella ligado, de los niños y el amor de los niños, de los amantes y enamorados, adúlteros y sodomitas, fornicadores y lesbianas, músicos de lugares públicos y fiestas, autores de canciones, maricas impotentes, hermafroditas y eunucos, esclavos, siervos y mozos, subordinados y adláteres, y en general de la gente imaginativa y alocada, de esposas, madres, tías maternas, hermanas menores. Asístela con Marte, pues es muy aficionada y muy inclinada a él. A Mercurio pídele cosas de escribanos y contables, técnicos y astrólogos, predicadores y eruditos, oradores y sabios, filósofos y médicos, quienes detentan la palabra, literatos y poetas, hijos de reyes y ministros, gobernadores y cancilleres, administradores y negociantes y mercaderes. De cuantos se dedican a actividades teóricas y prácticas, de los adversarios y acreedores, siervos, hermafroditas y niños, pajes y sirvientas, hermanos menores, artesanos, grabadores, pintores, joyeros y todo lo de parecida naturaleza.
A la luna pídele cosas de reyes y virreyes, gobernadores, recaudadores de impuestos y encargados de correos y posta, emisarios y embajadores, nómadas y labradores, constructores y arquitectos, terratenientes y administradores y dirigentes, navegantes y viajeros por mar, el vulgo y el común de la gente, los encantos y hechizos de las mujeres y las que de ellas estén preñadas, el servicio de los reyes, las madres, las tías maternas y las hermanas mayores. Lo propio es que a ningún astro le pidas nada que no esté en su naturaleza, así que tenlo en cuenta. 198 Aquí te detallo sus naturales. Él respondió que la espiritualidad del filósofo, que le rige ligada a su estrella, que le abre los cierres de la sabiduría, le aclara las dudas, le inspira la rectitud, y le muestra las llaves de las puertas en el sueño y la vigilia. La naturaleza perfecta del filósofo es como el buen maestro, que da al niño palabra tras palabra, y que una vez asegurado un aspecto del saber le introduce en otro, sin que el niño pueda temer carencia ninguna de sabiduría, mientras ese maestro esté con él porque le aclara las dudas, le hace superar las dificultades y le inicia en el aprendizaje de lo que no le ha pedido. Así es la naturaleza perfecta para el filósofo. Tenlo en cuenta, pues, por lo que hemos dicho que este saber no le viene a quien tiene la teoría y la práctica del mismo, ni tampoco al que se ocupa de sus arcanos, sino a aquel en cuya naturaleza está ello. Este ha sido el motivo de que te haya citado lo que dice el sabio Aristó sobre eso. Entiéndelo. Capítulo 7. 195 Entre las actividades de los sabios está la de captar las fuerzas de los astros que cita el astrólogo Tibrí. Dice literalmente: he comprobado que los sabios principales y los servidores de los templos invocan a los astros y los utilizan según refiero. Dicen que cuando se quiere comunicar con una estrella o pedirle algo hay que llenarse primero de fortaleza de Dios. Ensalzado sea, hay que purificarse de falsas creencias y de la suciedad de la ropa, redimirse, despejarse y considerar a cuál de los 7 planetas hay que encomendar la necesidad y de la naturaleza de cuál de los astros superiores es, quemar sus saumerios e invocarle con su plegaria cuando esté en una posición fuerte. Y que si haces todo eso se te soluciona la necesidad y consigue lo que habías pedido. A Saturno se le piden las necesidades referidas a las autoridades, los grandes, los notables, los reyes, los antiguos, los eremitas, los cortijeros, los huéspedes, los herederos, los mayordomos, los agentes, los labradores, los albañiles, los siervos, los ladrones, los padres, los abuelos y los mayores, cuando estuvieres triste o padecieres enfermedad de la bilis negra y cualquier asunto de su naturaleza según te la he descrito. Refuérzale con Júpiter que repara lo descompuesto. Puede darse que uno le encomiende algo a un astro y que ese astro le traspase la petición a otro y que la cosa se solucione. Pero solo hay que pedir las cosas al astro apropiado. 196 A Júpiter pídele de cuánto se le asemeja y de quién está en su dominio, por ejemplo, la gente de los rangos superiores y quienes tienen prioridad. Ulemas, jueces, alfaquires, magistrados, gente de leyes y religión, intérpretes de visiones, eruditos, ascetas, sabios, reyes, califas, nobles, grandes, ministros, niños, hermanos menores, demandas de paz y comercio pídeselo a él. A Marte pídele cuantos elementos quieras de la gente de su natural, como guapos y alcahuetes, disidentes y agentes, séquito del soberano, campeones y soldados, gente de la oposición, colaboradores en la decadencia de las casas, la difamación, empresas de sangre y fuego en general, en la industria y la manufactura del hierro, guerreros, domadores, pasto. Luego escogerás para la invocación de las potencias de los espíritus celestes su sitio limpio y abierto al cielo y lo llenas de plantas cuya naturaleza sea como la del astro cuya fuerza quieres captar por simpatía, que no haya por allí, ni cerca ni lejos, más que lo que tú has echado. Entonces ahumas con mezclas de la misma naturaleza que el astro, que pondrás en el brasero, y luego la cruz encima de modo que los orificios incidan para que los vapores se metan por el agujero de abajo y salgan por el de encima. Todo esto hay que hacerlo a la hora propia, y cuando lo haya realizado el humo estará en contacto, gracias al saumerio fabricado, con la porción del astro y con todas las líneas que salen desde él hasta su sitio en la esfera zodiacal, hasta la Tierra directamente y sin interferencia de 186 la línea de ningún otro astro de naturaleza distinta, y así, si lo inferior entró en contacto con lo superior necesariamente lo superior está en contacto con lo inferior, la correspondencia es perfecta y hay recepción y provecho. El que estudia esa ciencia tiene que saber que cada astro tiene un domicilio o soberanía, un exilio y una exaltación incompatibles entre sí, o sea, que un planeta es soberano en determinado asunto, tiene completo poder en ese asunto en el que los otros tendrán poder parcial, y lo propio es procurar conseguir la espiritualidad del astro que tiene aquel poder. Si además coincide que es el astro del invocante, será su trabajo más completo y seguro.
Además dice que no es posible conectar las almas espirituales con las almas corporales, sino es con este procedimiento, que es de los mayores secretos de este saber, y quien lo conoce y actúa con él consigue lo que quiere. Luego añade que cuando el hombre sabe que su nacimiento se ajusta al momento particular en que se unieron su alma y su cuerpo y aquella se conectó con este y se mezcló con él bajo la dirección del planeta dominante, ahí se funden la mentada fuerza del alma y la fuerza del astro dicho que tiene el poder en el instante en que el recién nacido acaba de salir y se pone en marcha. Si el astro es nefasto, el recién nacido en quien se ha fijado ese alma es nefasto, mientras que si el astro fuere fasto será fasto él, sábelo y compréndelo bien. Capítulo 6. 187. Este saber, sosténgate Dios, no puede manejarlo ni investigarlo sino aquel en cuya naturaleza está ello. A esto apunta Aristo en el libro de Istamagis, cuando dice que la naturaleza perfecta es la fuerza del filósofo, la que acrece su ciencia y su sabiduría, y que los sabios tienen en esta espiritualidad, y es su secreto que mantienen entre sí y al que nadie sino ellos tienen acceso, líneas diferentes y ello es el secreto oculto en la sabiduría, porque la sabiduría no tiene ninguna puerta amable ni extraordinaria. Los sabios no puedan desvelar a sus discípulos, ni hacer circular entre ellos por escrito, o de viva voz nada que acabe con el impenetrable secreto, que es la espiritualidad de la naturaleza perfecta. Los sabios han llamado a esta espiritualidad Magis Buktis o Adugdanufanagadis, estas 4 palabras son el nombre de la espiritualidad de referencia, las pronunciaban cuando necesitaban de ella pues son el signo de la naturaleza perfecta. Asegura Hermes. Quise obtener la sabiduría del secreto y la cualidad de la creación y me citó en un pasadizo oscuro, lleno de tiniebla y corrientazón espiritual. Entre él y Adamanus, o sea Adán, había 10 padres y 1260 años. Dice así: al sabio que trabaja en los talismanes le conviene ocupar su alma, su corazón, su inteligencia y su intención exclusivamente en eso, porque el talismán tiene que estar hecho con la atención del pensamiento y la intención de estimar a los espíritus celestiales entre sí. Y quien trabaja además con algún otro aspecto de la sabiduría, tiene así la intención y la inteligencia fracturadas, y no puede comprender ni manejar sus 193 diversos aspectos. Hasta aquí las palabras. A esto apunta el hindú Tamtam al utilizar la idea en el principio de su libro, y hacer de la idea el pilar de su libro. Asegura también, el talismán se llama talismán porque son potencias espirituales reunidas por la intención y aplicadas a aquello en que ésta está aplicada. Las potencias espirituales son 4. La energía que se transmite al mundo, la espiritualidad del órgano con que se atrae esta espiritualidad, la espiritualidad de la intención impecable y la espiritualidad del trabajo manual. Estos 3 espíritus son el órgano, la intención y la técnica se encuentran con la energía difusa con la que se atraen sus rayos y se liga. Una parte de ellos en lo que se quiere, como el espejo pulido que cuando el hombre lo expone a la luz del sol y vuelve ese lado hacia la sombra, arrastra con la luz los rayos de la luz y los proyecta en la sombra que se alumbra e ilumina sin que se merme la luz original. Pues igual son las 3 espiritualidades que inciden en la energía difusa o espiritualidad del movimiento y el reposo, que las aglutina. Esto es lo que dice sobre el significado del nombre de talismán. Al principio del mismo libro dice: lo primero con que debes empezar respecto a ti es la peculiaridad de tu alma, dirigiéndote a la espiritualidad que te rige asociada a tu estrella, o sea, a la naturaleza perfecta que se refiere el sabio Hermes en su libro, que es el microcosmos, que es el hombre cuando posee naturaleza perfecta, tiene un alma similar al disco del sol, que fijo en el cielo ilumina con sus rayos todo horizonte. Igual 194 es la naturaleza perfecta cuyos rayos están en el alma y atraviesan y tocan las potencias sutiles de la sabiduría y las arrastran hasta ponerlas en el alma que es su sitio, igual que los rayos del sol arrastran las fuerzas del cosmos y las alzan por las atmósferas. El sabio Sócrates afirma que a la naturaleza perfecta se le dice sol, raíz y tronco del sabio. A Hermes le preguntaron y le dijeron que con qué mejorar la sabiduría y él respondió que con la naturaleza perfecta. Entonces le dijeron: ¿y qué es la raíz de la sabiduría? Y él respondió que la naturaleza perfecta. Le preguntaron también: ¿y cuál es la clave de la sabiduría? Respondió que la naturaleza perfecta. Entonces le preguntaron: ¿y qué es la naturaleza perfecta? Y él respondió que la espiritualidad del filósofo, que le rige ligada a su estrella, que le abre los cierres de la sabiduría, le aclara las dudas, le inspira la rectitud, y le muestra las llaves de las puertas en el sueño y la vigilia. La naturaleza perfecta del filósofo es como el buen maestro que da al niño palabra tras palabra y que una vez asegurado un aspecto del saber le introduce en otro, sin que el niño pueda ningún candil por las corrientes. En esto se me apareció uno 188 muy bien parecido mientras dormía y me dijo: coge una luz y métela entre cristal para protegerla de las corrientes y que así puedas alumbrarte. Entra luego en el pasadizo y cava en medio, quedarás con un talismán ya hecho y figurado.
Nada más extraerlo cesarán las corrientes en el pasadizo, que se te iluminará. Cava entonces en las 4 esquinas, donde obtendrás el conocimiento de los secretos de la creación, las causas de la naturaleza y cuanto de maravilloso hay en las cosas y sus cualidades. Yo le dije, ¿y quién eres tú, oye? Y él me respondió, soy tu naturaleza perfecta, si quieres verme llámame por mi nombre. Le dije, ¿y cómo te llamas? Y él me dijo, Magis Bukdisuadugdanufanagadis. Le pregunté, ¿y cuándo y cómo debo invocarte? Dijo, cuando la luna pare en la cabeza de Aries, tanto si es de día como si es de noche, te metes en una casa limpia y en el rincón oriental pones un velador alzado del suelo en algo y coges 4 vasos de una relde de capacidad de cada, que llenarás de los siguientes aceites: de almendra, de manteca, de nuez y de sésamo. Entonces coges otros 4 vasos como los primeros y los llenas de vino. Después haces confite de aceite de nuez, manteca, miel y azúcar, dulce por demás. Luego coge los 8 vasos 189 y el confite ya hecho y una fuente de cristal y ponelo primero la fuente en medio del velador y encima el confite y los 4 vasos de bebida alrededor mirando a los 4 puntos y empiezas por oriente, luego occidente, después sur y después norte. Entonces empiezas con los aceites, el de almendra oriente, frente por frente con la bebida, luego el de nuez a occidente, luego la manteca al sur y luego el sésamo al norte. Esta distribución la he encontrado en el libro de Istamatis 23. Después coge una vela, enciéndela y ponía en medio del velador, entonces coges 2 braseros llenos de carbón y quemas en uno cauterio e incienso y en el otro aloe y matan. Ahora te yergues mirando al oriente y dices 7 veces, Magis Bukdisuadugdanufanagadis y enseguida, yo os invoco, espíritus poderosos, espiritualidad excelsa, prudencia de los prudentes, inteligencia de los inteligentes, ciencia de los sabios. Respondedme, presentaos a mí, acercadme a vuestros procedimientos, dirigidme con vuestra sabiduría, sustentadme con vuestra fuerza, hacedme comprender lo que no comprendo, enseñadme lo que no sé, hacedme ver lo que no veo. 190, apartadme de los desastres de la ignorancia, el olvido y la dureza, llevadme al nivel de los sabios más distinguidos en cuyos corazones mora la prudencia, la sabiduría, el despejo, el discernimiento y la comprensión. Morad en mi corazón y no os separéis de mí. Esto lo dice en el Istamatis y si lo haces me verás. También dice, los sabios deben conseguir esto de su espiritualidad 1 o 2 veces por año, una deferencia para su naturaleza perfecta. A ello les invita la advertencia de Hermes, sabio entre ellos, y saben que si comen es por amor y concordia, y que cuando comen ese alimento se comen a quien aman. Dijo, sacó las 2 imágenes y reposamos, pero en esto se abre la puerta del Sido y nos entra el mozo que llevaba 10 días sin despegarse de nosotros y que su familia le reclama. La imagen suya estaba oculta debajo del horno. Entonces, cuando el hindú vio aquello dice, ya podemos librarle porque he cumplido lo que te prometí. Y cogió una simiente, la amasó con cera y con eso hizo un pabilo que encendió debajo de aquel horno y después, al sacar la imagen, se habían separado, esto para hacerme ver que lo que obraba era extraordinario. Después dijo otras palabras y entre tanto el chico estaba como un borracho que sale de la borrachera. Abrió los ojos y dijo, me dan la venia para que me retire, se la dimos y se fue. Pero aquello dio que hablar porque había estado Das ausente, así que nos mudamos 182 de allí. Esto es lo más notable que he visto sobre tal particular. Hasta aquí el texto del relato del Rutbadi en el libro dicho. Nuestra intención al citarlo ha sido procurar que te afirmes en la cualidad, la positividad y la conveniencia de la actividad en que estamos, de acuerdo con lo que la gente dice en sus libros. Tenlo en cuenta. Ahora voy a aplicarme a lo que te prometimos de atraerse la espiritualidad y de cómo mezclar los elementos naturales para conseguir revelaciones y de cómo obrar con los saumerios y los alimentos en la magia natural. Pero antes hagamos una advertencia. Tú, aspirante, debes fijarte en qué nivel de tus intenciones y en cuál de tus moradas internas emplazas mi libro. Sabe que para componerlo me enfrenté a dificultades, fatigas y desvelos una vez consultado los libros de quienes practicaron este método y lo aumentaron una vez ciertos de su conveniencia. En ello me sustenté emplazándome a transmitirlo, y lo que se apartaba de ello no lo recogí. Para componerlo me serví de 124 libros de entre los escritos por la gente sobre el tema, pero no estaba terminado. Reunir los libros me llevó 6 años, justo lo que había previsto, pero cuando he terminado esto me he tenido que poner a pensar. Tenlo en cuenta, aspirante. Pero vuelvo al propósito y digo de acuerdo con algún antiguo.
En cuanto al modo de captar la espiritualidad, el que quiera captarla debe saber la naturaleza del astro cuya espiritualidad quiere captar y cuyas potencias quiere canalizar, tiene que saber que dicha naturaleza, ya lo hemos señalado, posee color, sabor y olor, vestir su cuerpo con ese color y perfumarse con ese olor y ajustar el interior del mismo a la naturaleza y el sabor, lo que conseguirá con determinados alimentos y comiendo más que antes, porque antes solo comía para conservar en salud alimenticia el cuerpo 183, sin mantener relaciones simpáticas con ello. Pero cosas así no se le escapan a quien busca. Hay que seguir con esto hasta que el estómago recibe ese alimento sin apetecer ningún otro. Entonces observa cuando el astro alcanza su posición fuerte en la esfera zodiacal, recto y sin que la órbita de ningún otro astro de naturaleza distinta corte la suya, porque cuando es así la línea que sale de él y acaba en la Tierra es recta y continua. Después, como sabe los cuerpos minerales que le corresponden a ese astro, fabricas de alguno de ellos una cruz hueca según la proporción observada. Diguro. Además dice que no es posible conectar las almas espirituales con las almas corporales, sino es con este procedimiento, que es de los mayores secretos de este saber, y quien lo conoce y actúa con él consigue lo que quiere. Luego añade que cuando el hombre sabe que su nacimiento se ajusta al momento particular en que se unieron su alma y su cuerpo y aquella se conectó con este y se mezcló con él bajo la dirección del planeta dominante, ahí se funden la mentada fuerza del alma y la fuerza del astro dicho que tiene el poder en el instante en que el recién nacido acaba de salir y se pone en marcha. Si el astro es nefasto, el recién nacido en quien se ha fijado ese alma es nefasto, mientras que si el astro fuere fasto será fasto él, sábelo y compréndelo bien. Capítulo 6. 187. Este saber, sosténgate Dios, no puede manejarlo ni investigarlo sino aquel en cuya naturaleza está ello. A esto apunta Aristo en el libro de Istamagis, cuando dice que la naturaleza perfecta es la fuerza del filósofo, la que acrece su ciencia y su sabiduría, y que los sabios tienen en esta espiritualidad, y es su secreto que mantienen entre sí y al que nadie sino ellos tienen acceso, líneas diferentes y ello es el secreto oculto en la sabiduría, porque la sabiduría no tiene ninguna puerta amable ni extraordinaria. Los sabios no puedan desvelar a sus discípulos, ni hacer circular entre ellos por escrito, o de viva voz nada que acabe con el impenetrable secreto, que es la espiritualidad de la naturaleza perfecta. Los sabios han llamado a esta espiritualidad Magis Buktis o Adugdanufanagadis, estas 4 palabras son el nombre de la espiritualidad de referencia, las pronunciaban cuando necesitaban de ella pues son el signo de la naturaleza perfecta. Asegura Hermes. Quise obtener la sabiduría del secreto y la cualidad de la creación y me citó en un pasadizo oscuro, lleno de tiniebla y corrientes, que de tan oscuro no se veía nada y en el que no aguantaba ningún candil por las corrientes. En esto se me apareció uno 188 muy bien parecido mientras dormía y me dijo: coge una luz y métela entre cristal para protegerla de las corrientes y que así puedas alumbrarte. Entra luego en el pasadizo y cava en medio, quedarás con un talismán ya hecho y figurado. Nada más extraerlo cesarán las corrientes en el pasadizo, que se te iluminará. Cava entonces en las 4 esquinas, donde obtendrás el conocimiento de los secretos de la creación, las causas de la naturaleza y cuanto de maravilloso hay en las cosas y sus cualidades. Yo le dije: ¿y quién eres tú, oye? Y él me respondió: soy tu naturaleza perfecta, si quieres verme llámame por mi nombre. Le dije: ¿y cómo te llamas? Y él me dijo: Magis Buktis o Adugdanufanagadis. Le pregunté: ¿y cuándo y cómo debo invocarte? Dijo: cuando la luna pare en la cabeza de Aries, tanto si es de día como si es de noche, te metes en una casa limpia y en el rincón oriental pones un velador alzado del suelo en algo y coges 4 vasos de una relde de capacidad de cada, que llenarás de los siguientes aceites: de almendra, de manteca, de nuez y de sésamo. Entonces coges otros 4 vasos como los primeros y los llenas de vino. Después haces confite de aceite de nuez, mantención de lo común, el daño a todo lo que está cerca, el mejoramiento de lo que está lejos, lo muy útil, lo muy perjudicial, la fidelidad al pactado, la inducción al bien en la gente, la alegría, la consecución de los objetivos, la verbosidad, la rapidez de respuesta, el amor a todos los bienes, la buena fama, la exaltación pública, el trato con los demás, y toda la virtud y característica necesaria a los reyes y los jefes en su gestión y su política, en la administración de los metales nobles, la realización de las coronas y los espléndidos accesorios reales, y los que fabrican hábilmente cosas de los. La fuerza de Venus es el frío y la humedad, y su esencia benéfica rige la limpieza, el asombro, el esplendor, la vanidad, el temperamento, el amor al canto y la diversión, la risa, las galas, la felicidad, la alegría, el baile, la música, el tañido de las cuerdas de los laúdes, los cantos, las fiestas de boda, el perfume, la esencia, la composición de melodías, las tablas reales y el ajedrez,
pasiones, la temeridad, el heroísmo, el adulterio, la desvergüenza, la afición por las mujeres y la confianza en ellas, la pompa, la generosidad y la largueza, la libertad de espíritu y la tolerancia, el buen carácter, la belleza, el esplendor y el mucho apasionarse por todo, la adhesión a la falsa fe, el amor por las bebidas embriagantes y su uso, el mucho matrimoniar por maneras diversas, como la copulación por detrás y el bollo y la afición a los niños, la inclinación a la justicia y la equidad, el amor a ellos, la pasión, el afecto y la aceptación, la composición y ornamentación de diademas y la composición de coronas, el bien decir, el escarnio, la negligencia, la pobreza de espíritu, el disfrute de todo lo bueno que precede a la concupiscencia, la fabricación de tintes, el artesanado 201 del oro, el comercio y venta de perfumes. Patrocina los lugares de devoción y la entrada en religión y devoción, y suyos son los deseos que impiden la perfecta sabiduría. Mercurio es pronto al cambio, asimila su fuerza y su naturaleza a las de los demás planetas y sus naturalezas. Rige la mente, la palabra, y el discurso y después la profundidad, la sagacidad, la inteligencia, la buena instrucción, la polémica, las letras, la filosofía, el progreso del saber, el cálculo, la medición, la geometría, la astrología, la adivinación, la auguración, el presagio, la auspiciación, la escritura, la elocuencia, la expresividad, el bien decir y la facilidad del palabra, el conocimiento de las ciencias, la memoria, su acuidad y prontitud en todas las cosas, el hacer versos, el saber de libros y divanes de poesía, la obtención y el estudio de los secretos encubiertos, la inspiración profética, la inclinación, la piedad, la misericordia, la confianza, la dignidad, la alegría, la dilapidación de dinero y mercancías, la compra y la venta, el tomar y el dar, la asociación y las querellas, el pensamiento, la astucia, el engaño, la impostura, la picardía, la malquerencia, la mentira, y después el fondo, el ignorarlo, la utilización de libros falsos, la enemistad, el miedo a los enemigos, la rapidez de acción, la inestabilidad, la ente, así que nos mudamos 182 de allí. Esto es lo más notable que he visto sobre tal particular. Hasta aquí el texto del relato del Ruth Badi en el libro dicho. Nuestra intención al citarlo ha sido procurar que te afirmes en la cualidad, la positividad y la conveniencia de la actividad en que estamos, de acuerdo con lo que la gente dice en sus libros. Tenlo en cuenta. Ahora voy a aplicarme a lo que te prometimos de atraerse la espiritualidad y de cómo mezclar los elementos naturales para conseguir revelaciones y de cómo obrar con los saumerios y los alimentos en la magia natural. Pero antes hagamos una advertencia. Tú, aspirante, debes fijarte en qué nivel de tus intenciones y en cuál de tus moradas internas emplazas mi libro. Sabe que para componerlo me enfrenté a dificultades, fatigas y desvelos una vez consultado los libros de quienes practicaron este método y lo aumentaron una vez ciertos de su conveniencia. En ello me sustenté emplazándome a transmitirlo, y lo que se apartaba de ello no lo recogí. Para componerlo me serví de 124 libros de entre los escritos por la gente sobre el tema, pero no estaba terminado. Reunir los libros me llevó 6 años, justo lo que había previsto, pero cuando he terminado esto me he tenido que poner a pensar. Tenlo en cuenta, aspirante. Pero vuelvo al propósito y digo de acuerdo con algún antiguo. En cuanto al modo de captar la espiritualidad, el que quiera captarla debe saber la naturaleza del astro cuya espiritualidad quiere captar y cuyas potencias quiere canalizar, tiene que saber que dicha naturaleza, ya lo hemos señalado, posee color, sabor y olor, vestir su cuerpo con ese color y perfumarse con ese olor y ajustar el interior del mismo a la naturaleza y el sabor, lo que conseguirá con determinados alimentos y comiendo más que antes, porque antes solo comía para conservar en salud alimenticia el cuerpo 183, sin mantener relaciones simpáticas con ello, pero cosas así no se le escapan a quien busca. Hay que seguir con esto hasta que el estómago recibe ese alimento sin apetecer ningún otro. Entonces observa cuando el astro alcanza su posición fuerte en la esfera zodiacal, recto y sin que la órbita de ningún otro astro de naturaleza distinta corte la suya, porque cuando es así la línea que sale de él y acaba en la Tierra es recta y continua. Después, como sabe los cuerpos minerales que le corresponden a ese astro, fabricas de alguno de ellos una cruz hueca según la proporción observada. Dicha cruz debe estar hueca por arriba y por abajo y abierta al aire, el bajo bifurcado. Luego la montas según los accidentes de la figura de lo que pretendes de la espiritualidad y de lo que quieres, por ejemplo, en forma de león o de serpiente, si lo que quieres es guerra o amedrentar a los enemigos, de pájaro si quieres escapar a los miedos, de uno entronizado si lo que quieres es engrandecimiento, poder, gloria y cosas por el estilo.
Por lo mismo, si lo que quieres es humillar a alguien y convertirle en dócil servidor, si es humano y sabes cuál es el planeta que le rige y que dominó su nacimiento, debes hacer su imagen de alguna piedra que pertenezca al astro dicho y a su hora, cuando ningún planeta de naturaleza distinta a la suya esté opuesto a su posición, ni en el mismo signo que él, ni en aspecto con él, ni nefasta el agua, y los animales invisibles y rebeldes en el fuego y todo lo pesado en la tierra, que está más abajo que sus hermanos. A lo mejor alguien dice: ¿y cómo se forman los genios en el fuego? Pues lo mismo que en el cuerpo humano, donde hay ejemplos de ello en la ira, la voluntad de mal y la venganza, que no son sino excesos de combustión en el cuerpo aquel, en quien es excesiva se constituye en morada de demonios invisibles a nuestros ojos. A la recíproca hay también ángeles que no captan nuestra vista, pero en nosotros hay ángeles y en el coro angélico, que está por encima del mundo de la naturaleza, y por lo mismo los genios, que pertenecen al fuego, están en el fuego. Porque el ser humano es un microcosmos, y nada hay en el mundo superior que no encuentre 179 su semejante y su análogo en el ser humano, pues el hombre como especie es copia del mundo superior. Pero esto ya hemos tenido el honor de repetirlo antes 22. Y volvemos a donde ha quedado interrumpido el discurso diciendo: has de saber, discípulo, que se comprende a costa de la preparación y la preparación a costa de la voluntad. Es cosa sabida que lo que se pretende al reparar los tres reinos entre los planetas es su instrumentalización de cara al procedimiento en cuyo camino estamos. Aunque los caldeos de los nabateos, los copeos de Egipto, los siriacos de Nabatea, los habitantes de la tierra de Siria y de Etiopía son del área de los coptos, y los kurdos, los hindúes y los persas son del área nabatea en la India, y la China tienen sus variedades propias en cada especie de magia, mezclando los componentes de los reinos entre sí y empleándolos en la putrefacción y otros vapores, sazones, secretos, trucos de magia blanca, hechos maravillosos que se encuentran en sus libros. Abu Bekr Ben Wazir relata prolijamente en su libro titulado Sobre la agricultura cosas de los nabateos, de las cuales retransmitiré algunas. Por ejemplo, tienen ingredientes maravillosos que despliegan las acciones y las influencias de los astros por la atmósfera después de haberse mezclado con la fuerza ígnea, y el aire empuja la espiritualidad de aquel ingrediente hasta la espiritualidad aprisionada en la persona elegida, porque aunque el aire es un cuerpo sin vida respecto a los otros cuerpos, es un medio para inducir la recepción y el don según la decisión de la gente y de despojar su deseo de cuanto tenga viciado. Así, pues, el aire transmite una potencia por medio de la cual se ejecuta el truco del oficiante, y por eso es imposible subvertir estas cosas una vez hechas, porque son poderes celestes y espirituales entretejidos. Tienen obras de magia simpática montadas entre los miembros del ser humano y las plantas o los otros reinos 180 con las que movilizan la espiritualidad del ser humano para lo que quieren. Y tienen elocuciones con las que también movilizan la espiritualidad en un sector fundamental. Además tienen, como ya dijimos, fórmulas de talismanes de acción externa. En el libro de Abu Ghalib Ahmad Ben Aloid de Rutbat, el escriba, en su libro titulado Libro de la complexión de las ciencias y el descubrimiento de lo escondido, ha encontrado información sobre la India. Literalmente, un comerciante del Jurasán muy de fiar me ha informado de que ha conocido a un hindú, comerciante en Nizapur y parte en este saber, y que ha conversado con él al respecto perfecta. Los sabios han llamado a esta espiritualidad Magis Bhakti Nutfanagadis. Estas 4 palabras son el nombre de la espiritualidad de referencia, las pronunciaban cuando necesitaban de ella, pues son el signo de la naturaleza perfecta. Asegura Hermes: quise obtener la sabiduría del secreto y la cualidad de la creación y me citó en un pasadizo oscuro, lleno de tiniebla y corrientes, que de tan oscuro no se veía nada y en el que no aguantaba ningún candil por las corrientes. En esto se me apareció uno 188 muy bien parecido mientras dormía y me dijo: coge una luz y métela entre cristal para protegerla de las corrientes y que así puedas alumbrarte. Entra luego en el pasadizo y cava en medio, quedarás con un talismán ya hecho y figurado. Nada más extraerlo cesarán las corrientes en el pasadizo, que se te iluminará. Cava entonces en las 4 esquinas, donde obtendrás el conocimiento de los secretos de la creación, las causas de la naturaleza y cuanto de maravilloso hay en las cosas y sus cualidades. Yo le dije: ¿y quién eres tú, oye? Y él me respondió: soy tu naturaleza perfecta, si quieres verme llámame por mi nombre. Le dije: ¿y cómo te llamas? Y él me dijo: Magis Bhakti Nutfanagadis. Le pregunté: ¿y cuándo y cómo debo invocarte? Dijo: cuando la luna pare en la cabeza de Aries, tanto si es de día como si es de noche, te metes en una casa limpia y en el rincón oriental pones un velador alzado del suelo en algo y coges 4 vasos de una relde de capacidad de cada, que llenarás de los siguientes aceites: de almendra, de manteca, de nuez y de sésamo. Entonces coges otros 4 vasos como los primeros y los llenas de vino.
Después haces confite de aceite de nuez, manteca, miel y azúcar, dulce por demás. Luego coge los 8 vasos 189 y el confite ya hecho y una fuente de cristal y ponelo primero la fuente en medio del velador y encima el confite y los 4 vasos de bebida alrededor mirando a los 4 puntos y empiezas por oriente, luego occidente, después sur y después norte. Entonces empiezas con los aceites, el de almendra a oriente, frente por frente con la bebida, luego el de nuez a occidente, luego la manteca al sur y luego el sésamo al norte. Esta distribución la he encontrado en el libro de Stamatis 23. Después coge una vela, enciéndela y ponla en medio del velador, entonces coges 2 braseros llenos de carbón y quemas en uno cauterio e incienso y en el otro alo y matan. Ahora te yergues mirando al oriente y dices 7 veces, Magis Buktisu Adugdad Nufanagabis y enseguida, yo os invoco, espíritus poderosos, espiritualidad excelsa, prudencia de los prudentes, inteligencia de los inteligentes, ciencia de los sabios. Respondedme, presentaos a mí, acercadme a vuestros procedimientos, dirigidme con vuestra sabiduría, sustentadme con vuestra fuerza, hacedme comprender lo que no comprendo, enseñadme lo que no sé, hacedme ver lo que no veo. 190, apartadme de los desastres de la ignorancia, el olvido y la dureza, llevadme al nivel de los sabios más distinguidos en cuyos corazones mora la prudencia, la sabiduría,